Pastor Wes, ¿cómo estás? How are you? Okay. I'm very good. Muy bien, pastora. And I wish I'd been to the gym more before this last Y worship. yo debía haber ido al gimnasio antes de venir a todo este trote que íbamos a tener aquí. Pues yo también tengo que ir al gimnasio. Ah, no, pero ya compré uno en Miami. Voy a empezar. En un año van a ver su pastora atlética. Fue el regalo que me dieron. Bueno, pastor, ¿cuántos años llevas aquí en Bogotá, viniendo a Bogotá? I've been coming here since He estado viniendo 2003. desde el año 2013, he estado visitando. And I think I've only missed 1 year. Creo que COVID, obviously. solo falté un año, que fue el año del COVID, por supuesto. Bueno, unas semanas atrás, bueno, hace poco, yo dije, voy a ver qué fue lo que escribió el pastor Wes. Bueno, lo primero me gustó la foto. Esa risa es profunda, como que le dice, ven que sí hay esperanza. Pero lo más interesante es cuando yo empiezo a leer desde la primera página, me cautivó la lectura. Venía César, no, yo no le atendía. Un nieto tampoco, ni comía. Desde que lo empecé a leer, no me ha pasado con ningún libro. No lo terminé, sino fue de corrido. César no sabía eso porque él pensaba que me faltaba por leer algún capítulo. No, yo lo leí hasta el último capítulo. Y yo dije, wow, qué testimonio. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo admirarlo más, pastor. Y yo digo, este libro es oro, es una bendición. Pastor, todo lo que tú viviste, y yo creo que hay que contarlo, sobre todo estas personas que están pasando por una prueba, por el sufrimiento, porque tal vez en la iglesia nos dicen que si uno acepta a Jesús todo va a estar bien, que nunca va a tener uno problemas. Ese no es un mensaje correcto, porque el Señor dice que sus siervos pasarán por pruebas, por enfermedad, por escasez, por persecución, por momentos de soledad, pero que tienen que tener la mirada en la eternidad. Pastor Wes, necesitamos sus enseñanzas. Y lo otro, está como larga la introducción, ¿no? Y lo otro, tú tienes que enseñarle a la nueva generación a escribir, porque escribir no es fácil. Y tú tienes una unción especial para eso. Y si nuestros patriarcas o siervos de Dios no hubieran escrito la Biblia, pues no tendríamos la palabra como tal. Pero ahora el testimonio de vidas que da esperanza. Me encantó el título también del libro, porque habla de la esperanza. Son 3 pilares que habla la Biblia: la fe, la esperanza y el amor. Sin esperanza hay depresión. Sin esperanza no podemos ver al Señor que sana, el Señor que libera, el Señor que levanta al caído. Hoy, por eso yo quiero, antes de que él habla, exprese todo lo que él escribió. Bueno, que le demos un aplauso al pastor Wes. Es un héroe de la fe. Pastor, ahora sí, ¿en qué momento sintió que debías escribir este libro? Well, first of all, thank Bueno, you for primero que todo, gracias. It's always a privilege to be here. Sorry, Pastor, again. It's always a privilege Siempre es un privilegio to be here. el poder estar aquí. And this book, Hope in the Future, Y este libro es Esperanza y un futuro. thanks to my wife and Pastor Johanna and yourselves, Gracias a mi esposa, la pastora Johanna, a ti, pastora. suddenly it's been released. I didn't have much De to do with it, really. repente se publicó el libro, no tenía tanto por hacer. But I think that this book
that I wrote in 2012. Pero este libro, creo yo, que lo escribí en el año 2012, I've updated it, but it's got a timeless message. es un mensaje que no tiene una época o un tiempo, es un mensaje de verdad para siempre. And it's called Hope and a Future, Y se llama Esperanza y un futuro. a story of love, Una historia de amor, loss, de pérdida and living again. y de volver a vivir. And it's taken, of course, from Y Jeremiah, por supuesto está centrado en el texto de Jeremías, where the people of God, they struggle to have hope after. donde el all pueblo de they've been Dios luchaba por mantener la esperanza en medio de todo lo que habían vivido. But God said in the word, I will restore you, I'll restore you to the land. Pero Dios dijo en su palabra, yo los restauraré, les restauraré su tierra. And circumstances were such they couldn't imagine how that would ever happen. Y las circunstancias que ellos estaban viviendo eran tales que ellos no podían imaginar cómo se podría cumplir lo que Dios había dicho. And all they had was the word of God, Y lo único que tenían era la palabra de Dios. and it proved true. Y tenían la verdad de Él. And we come to times in our lives when that's all we do have, Llegamos a momentos en nuestras vidas donde eso es lo único que tenemos. when everything is stripped away, Donde todo como que lo perdemos. and we face sometimes some very harsh Nos realities. es arrebatado y de repente nos encontramos enfrentando realidades muy duras. And in my case, and in our family's case, Y en mi caso y en el caso de mi familia, we face great heartbreak. fue como un gran quebranto en nuestro corazón. 15 years previously, my wife had nearly died, Hay que entender, 15 años previos a ese momento mi esposa había casi muerto. and I'd been called to the hospital because they said, this is it, say goodbye. Fui llamado al hospital porque me dijeron, no, tienes que venir ya para despedirte de ella. And we went to the hospital, Y eso hicimos, fuimos al hospital. actually with one of the associates, one of the African associates of Reinhard Bonnke. De hecho, fui al hospital con uno de los asociados para África del ministerio de Reinhard Bonnke. And we anointed her with some cooking oil, that's all we Y had. la ungimos a ella con un poquito de aceite para cocinar, fue el único aceite que encontramos. And instead of dying that night, somehow she held on. Y en vez de morir en esa noche de alguna manera, ella se logró aferrar a la vida. And within 3 months, we were on holiday Y en together, and she was cuestión much better. de 3 meses estábamos de vacaciones juntos, ella estaba mucho mejor. And What ages were your children back then? my daughter Melody, who's Mi here, hija Melody, she was 3. que está aquí presente, ya tenía 3 años. Her brother was James, Su was hermano 7, and Wesley was James 9. tenía 7 y Wesley tenía 9. And every night I cried out, Y cada God, noche yo le clamaba a Dios, Dios, please don't abandon me. por favor, no me abandones. Don't let them lose their mother so young. No permitas que ellos pierdan a su mamá tan jovencitos, pequeños. And God said, Y this Dios- gave me the word, this poor man cried to the Lord. Me dio esa palabra de ese hombre anciano que le clamaba al Señor And I certainly did that. y de repente me sentí identificado. But the Lord heard him and delivered him. Porque el Señor lo escuchó y lo libró. Then 13 and a half years later, Entonces pasan 13 años y medio. my wife, my first wife that is, took ill. Y mi esposa, mi primera esposa, se volvió a enfermar. She was diagnosed with cancer. Fue diagnosticada con cáncer. We prayed. People from around the world prayed. Oramos, gente de todo el mundo oró por ella. I've always believed in healing. Siempre he creído en la sanidad. I had to because when I was 8, Y me they tocó. said that I was going to die the next Porque day. cuando tenía 8 años me habían desahuciado y dijeron que yo iba a morir al día siguiente. I had acute peritonitis. Tenía peritonitis aguda. But a lady in our church cried out to God to save the life of this little boy. Pero una mujer de nuestra iglesia le clamó a Dios porque Dios salvara la vida de este niñito que era yo. And use him for your glory. Y dijo, Señor, úsalo a él para tu gloria. Well, this little boy is Y still bueno, here. ese niñito ahora está aquí presente con ustedes. So I always believe in healing. Así que yo siempre he creído en la And I sanidad. believe Jesus is the healer. Y yo creo que Jesús es el sanador por excelencia. And I believe Y yo creo that Jesus Christ is the same yesterday, que today, and Jesucristo es el forever. mismo ayer, hoy y por siempre. His love is the same. Su amor es el mismo. His power is the same. Su poder es el His mismo. promises are the same. Sus promesas son las He mismas. can do whatever he wants to Él puede do. hacer todo lo que Él quiere hacer. But we're not God. Pero nosotros no somos Dios. And sometimes we like to control things. Y a veces nos gusta como tener el control de las cosas. And especially when
someone who is so close to Y you especialmente cuando se trata de alguien que es tan cercano a ti looks like they're going to be taken away y from you. parece que ya esa persona no va a estar contigo más. And we prayed, Y entonces oramos and we really did stay in faith all y de the way verdad through. clamamos, manteniéndonos en la fe en medio de toda esa dificultad. And my first wife, her name was Carol, was a great woman of faith. Y mi primera esposa, su nombre era Carol, ella fue una gran mujer de fe. And she lived in the world. Ella pues vivió en medio de este mundo, But after 18 years of a very difficult battle, partió de este mundo después de 18 años de una batalla muy difícil. she died on a beautiful summer's day. Murió en un día, fue un día muy hermoso, un día de verano. I was holding her hand. Yo estaba sosteniendo su mano. Mel, who now was 18 and just graduated from high school Mi the hija day Melody, before. que tenía 18 años, se acaba de graduar de la escuela secundaria justo el día antes. Brothers who were sportsmen, and they were usually tough guys, but suddenly they were very vulnerable. Sus They were hermanos, 22, 24, que eran tremendos atletas de 22, 24 años, eran muy fuertes, pero de repente se desmoronaron. and we were with her Y estábamos ahí con ella. as we could see the color on her face Y changing. vimos rápidamente cómo cambiaba el color del tono de su piel. Pastor, cuando yo le dije que había leído el libro, él es muy inteligente, me hizo preguntas a ver si sí lo había leído. Yo le dije a César, ay, el pastor quería averiguar si yo de verdad lo había leído todo. No, I did. No. Deep down, I trusted you. No, en el fondo yo confío en lo que me Of dijiste. course, I trusted Claro you. que confío en ti. Pero de pronto el mensaje, ¿no? Hubo una parte del libro que me impactó tanto. Cuando tú le dices a tu esposa, bueno, estamos esperando el milagro, pero si no ocurre, ¿estás preparada para ir al cielo? Ese momento me parece que es algo donde tú tenías como dos funciones, ahí tú decías, el esposo, pero también era el pastor. Y me parece que ese es un mensaje muy poderoso, porque el esposo tiene que ser pastor de su esposa. Eso me impactó. ¿Cómo lo hiciste? Con ese amor tan profundo que tenías, pero al mismo tiempo verificar que ella tuviera la paz y la tranquilidad de que si se iba al cielo, estaba preparada. Well, of course, this is the heart of the gospel Por supuesto, pues ese es el corazón del evangelio mismo and the heart of what we believe. y el corazón de todo aquello en lo que creemos. That Jesus came into a lost world, Que Jesús vino, entró a un mundo que estaba perdido sent by his Father who loved this y lost fue world. enviado por su Padre, quien amó a este mundo tan perdido, And he came to seek and to save, y vino con el fin de buscar y de salvar, so that through our repentance para and que forgiveness, por medio de nuestro arrepentimiento y perdón we can know heaven on earth. podamos conocer el cielo estando aquí en la tierra. Even on earth, we can be connected Aún with the presence of God. estando aquí en la tierra podemos ser conectados con la presencia de Dios. But this world is really not our home. Pero este mundo realmente no es nuestro hogar. And as somebody said, the facts of death are quite impressive. Y como dijo alguien, o sea, lo que sucede con una muerte es algo tan impactante. 1 out of 1 Uno de cada persona die. muere. Everyone's going to die. Esa es la estadística, todos van a morir. And people try and avoid that reality. Y la gente trata de evitar esa realidad. And many, many years ago, Y muchos años atrás, I knew I was called to preach the gospel yo of salvation. supe que había sido salvado a predicar el evangelio, supe que era mi misión. And much as we want to see people blessed on earth, Y con todo lo que queremos ver a la gente bendecida aquí en la tierra, we got to make sure that they're ready to go to heaven. aún así tenemos que asegurarnos de que estén preparados para ir al cielo. And what will it profit a person if they Porque- gain the whole world and they lose their soul? ¿De qué le sirve a una persona ganar el mundo entero y perder su alma? I wanted my wife, I wanted her to be sure. Así que yo quise asegurarme por mi esposa. Lo otro que me impactó es cómo en las exequias, bueno, el pastor da unas palabras, todos, pero como que en tu corazón es, cumplí con el voto cuando me casé, que la mayoría de los matrimonios
cuando están en el altar dice, estaré contigo en la salud o en la enfermedad. Y a veces son palabras, porque fueron 18 meses y se nota que fue de estar permanentemente en el hospital, en todo lo que eso implica. Y creo que este es un mensaje muy poderoso también para los esposos, porque a veces hay momentos de enfermedad y es cómo tener la delicadeza, no sé, la sensibilidad de aliviar el dolor físico, espiritual del cónyuge, y eso lo lograste. Y cuando tú retiras el anillo de los 25 años, sí leí el libro. Veo que sí. Eso me impactó tanto. Y hoy a mí me gustaría que todos los matrimonios que están acá, que recuerden ese pacto delante de Dios. Porque siempre uno se irá primero. O sea, uno a veces mira a las parejas tan lindas, bueno, no jóvenes, pero siempre uno se irá el primero. Y uno necesita el Espíritu Santo para cuando venga ese tiempo. ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde salió la fuerza? Well, it came from a vow. Bueno, de verdad, vino de ese mismo pacto que hice. I had seen my parents, my Yo father and mother. Pude ver a mis padres, They a were papá, very godly people, godly mamá, pastors. personas muy de Dios, excelentes pastores. My dad came from a very tough coal mining background. Papá venía de un trasfondo muy fuerte, él venía del mundo de la minería, But it was he who taught me how to clean the kitchen. pero él fue quien me enseñó cómo limpiar una cocina. Let's make it nice for your mum. Mira, dejemos todo limpiecito para tu mamá. And so I learned these values. Así que yo aprendí esos valores. And Y I knew yo that supe- when I would marry Carol, Cuando me iba a casar con Carol, this was a lifelong commitment. que ese era un compromiso de por vida. And I knew these words all yo- have significance. Yo sé la significancia que tienen las palabras. Now, I think if we're honest, Y yo most creo of us que si somos muy honestos, la in the mayoría beginning, de nosotros al comienzo focus mainly on the physical nos side. enfocamos principalmente And the en la parte attraction. física, en la atracción. And Y- my wife Carol was not ugly, Y pues mi esposa Carol no era para nada fea, but by some great mercy she chose me. pero por alguna gracia extraña decidió escogerme a mí, And she was a beautiful woman. y ella era una mujer muy bella. And Y yeah, sí, God has blessed me in that area. Dios me ha bendecido en ese departamento. We will talk more about the continuing story. Porque bueno, ahorita cuento esa parte de la historia, pero me ha bendecido mucho, de verdad. But look, I Pero- don't want us to be heavy, Bueno, yo no quiero nunca que nada sea pesado. but the reality is when Pero- the beautiful woman becomes skin and bone, La realidad es que cuando una mujer muy bella de repente es carne y hueso and there are tumors, y aparecen tumores and you can carry her so easily. y uno se podría dar por vencido tan fácilmente. And when sometimes I would carry her up, sometimes the boys would A veces carry her up to the room, yo era quien la alzaba y la subía por las escaleras para llevarla al cuarto, a veces eran mis or hijos. the other one would carry the oxygen tanks. Y mientras que el otro tenía que cargar los tanques, mientras que la alzábamos a ella. Then you've got to say, did Entonces, I just love her body or did I love her? ahí es donde uno se pregunta, ¿yo solo amé su cuerpo o la amé a ella, todo de ella? And truly, we both love one another. Y de verdad fue que los dos de verdad nos amamos genuinamente And we kept our vows. y guardamos nuestro pacto. Pastor, pero no solo me hizo llorar, me hizo reír también en el libro. Él comenta cuando vino a Colombia, cuando estabas con César y que tú pediste oración. Entonces que el pastor César se arrodilla, y bueno, están los dos arrodillados, y dice, y el pastor empieza a orar y empieza a llorar. Entonces ahí tú pones paréntesis en el libro y dices, me daban ganas de consolarlo a él. Me hizo reír.
I've never forgotten that moment. Nunca, nunca he podido olvidar ese momento. It marked my life. Eso fue algo que marcó mi vida. It marked the change in my life. Marcó el comienzo del cambio en mi vida. And I saw immediately in Pastor Cesar Y inmediatamente pude ver en el pastor César that this was a true servant of God. que él es un genuino, verdadero siervo de Dios, This was a son of God. un hijo de Dios, This is somebody who really knew Jesus. alguien que de verdad conoce a Cristo. Deep within him, he loved the Lord and could transmit that. Cuando alguien ama profundamente al Señor, fácilmente puede transmitir ese amor. He had been in meetings all day. It was 11 o'clock at night. Ese día, eran las 11 de la noche para ese momento, lo vi en reuniones todo el día. He'd greeted so many people. Saludó a tanta gente que vino. And then he gets introduced to a gringo that he's never met in his life. Y de repente le presentan un gringo que él nunca había visto en su vida. And he has compassion. Y demuestra gran compasión. But the Spirit of God came Pero through el him. Espíritu de Dios fue impartido a través de él. And I saw this was not just the characteristic of the man. This was why this ministry Y pude ver, no es solo la característica del hombre, pude ver, este es el ministerio. had become what is really, this is really a revival center for the world. Ese es el ministerio y entendí, este es un centro de avivamiento para el mundo entero. And God has entrusted you Y Dios les ha confiado a as ustedes a couple, como pareja, as a family, como familia, through your own pain and suffering, también a través de tu propio sufrimiento y dolor que has vivido en muchas ocasiones. which I'd be happy to interview you about. Y también me encantaría algún día entrevistarte But a I ti al know it's the respecto. other way around. Y invertimos las mesas. Me tienen que enseñar a escribir. You're doing a great job. Lo haces muy bien, pastora. Y lo último que yo vi también fue que tú supliste la necesidad de tus hijos. O sea, porque no era solamente lidiar con tu propio sufrimiento, sino Dios te dio la habilidad de darles soporte, fundamento, diría, de que no fueran afectados en su fe, porque ellos eran muy jóvenes, amaban su mamá. Y esto es muy poderoso, porque a veces cuando viene una prueba, uno no puede decir, ¿dónde está el Dios de mis padres, de lo que ellos nos han enseñado? ¿Cómo lo hiciste? I realized my children were looking at me Me di cuenta que todo el tiempo mis hijos me miraban a mí, like, you must know what to do. como que papá debe saber lo que se debe hacer. And the only thing I knew what Y to lo do único que yo sabía hacer was to tell them that the Lord is faithful. era decirles, miren, el Señor es fiel. And the night she Y died, la noche en que mi esposa partió, I got them together with some yo friends. los reuní a ellos, también estaban unos amigos, And I said, we're not God. y les dije, no somos Dios. Many things about suffering we don't Hay understand. muchas cosas en cuanto al sufrimiento que no entendemos. We do know that Jesus knew all Pero about suffering sabemos que Jesús and that he suffered and died. conoció muchos sufrimientos, sufrió y murió. And we know that he's near to the brokenhearted. Fue experimentado en dolores y por lo tanto Él entiende a los que están quebrantados de corazón. And we know that he can bring good out of Y suffering. sabemos que Él puede sacar cosas muy buenas del sufrimiento. But right now we're just in pain. Pero en este momento, hijos, estamos en un momento de mucho dolor. But I want to tell you, kids, Pero les digo, hijos, the Lord has never left me. Señor nunca me ha abandonado, He's never abandoned me. nunca me ha dejado. He's always been faithful. Siempre ha sido fiel. I don't know where we go from here. No sé para dónde vamos a ir de I ahora en don't know how we're adelante. going to go from No here. sé cómo vamos a avanzar en este momento. But I want us to say, the Pero Lord is quiero in charge. que digamos, el Señor tiene todo a su cargo. The Lord gives. El Señor da The Lord takes y el away. Señor quita. We're going to praise the name Pero of the Lord. vamos a adorar siempre el nombre del Señor. And somehow he's going to give us a way Y through. les dije, de alguna manera, And Él that va a is abrir what's camino para nosotros y eso sucedió. And that's happened. Y eso es lo que ha This sucedido. is the book. Este es el libro. Pastor, yo no sé si está un pastor de la misión que vivió algo también, pues Mauricio, ¿él estará? Mauricio Villamil, if he's present, si está presente. Mira, Mauricio, wow, de pronto una silla.
Siéntate. Y aquí, Mauricio. Mauricio. Aquí, hacen acá. Y son pequeñitas las sillas, pero están bonitas. Comenta lo que viviste. Hace 3 meses murió mi esposa, partió con el Señor. Fue un proceso similar. Hace 5 años tuvo cáncer de mama. El Señor le sana. De hecho, escribió un libro al respecto. Y luego, con el tiempo, aparece nuevamente una amenaza de cáncer. Fue algo muy rápido. Y ahorita que escuchaba acerca del libro, recordaba muchas cosas del proceso, de ese verdadero amor, porque es algo bien especial. Mauricio, ¿qué te gustaría preguntarle a él? Porque también tú de pronto has tenido ahí en tu corazón, hoy es el momento. Olvídate de la gente que está aquí, aquí no hay nadie. Que no salga de acá. Pastor Cesar often has private conversations with our family at conferences. César acostumbra a tener conversaciones así muy íntimas en medio de grandes convenciones con mi familia. Bueno, una pregunta, ¿no? Es un momento en el que uno está pensando muchas cosas, ¿cierto? Pero el después es un momento marcado por decisiones. O yo decido creerle a Dios y avanzar en medio de un gran dolor, o decido quedarme en medio de la desilusión. Pero pienso que no. O sea, realmente en este momento una pregunta que yo diga, esta es, de pronto no la tendría. Todo ha pasado muy rápido, todo ha pasado muy guiado por Dios, diría de esa manera. Y Dios ha mostrado muchas cosas. Sí, ya lo único que queda como expuesto o abierto ya es como realmente volvería a casarme. Es como lo único que queda en el aire. Do you have children? ¿Tú tienes hijos? Sí, Yes, 2 hijos, I have two. How old are they? ¿Qué edades tienen? 14 y 16. 14, 16. And do you have a close family with ¿Y you? tienes familia cercana que esté contigo? Como que Como parientes, familiares que vivan cerca. en donde Or, está la or church, iglesia. or ¿no? church family? O bueno, la familia, la iglesia también. Gente que esté muy cerca de ti. Sí. So you have a team who can help you at this moment, so you don't have to take all the responsibility. Tienes un equipo que está cerca de ti en este momento que puede asumir responsabilidades para que tú no tengas toda la responsabilidad sobre tus hombros. Okay. I think rest is very important. Creo que en esta etapa el descanso es muy importante. After the funeral Después del funeral and all the immediate y de adjustments, todos los ajustes inmediatos que se tienen que dar, we went away for 2.5 months. nos fuimos como por 2 meses y medio. Stayed with some friends, Nos quedamos con amigos. and Y in that time with en ese nobody there to talk to us, periodo sin otras personas cercanas que estuvieran ahí No. para hablarnos, nobody putting a responsibility on me as sin a que pastor. nadie me pusiera responsabilidades de pastor sobre mis hombros en ese momentico, We could just try to step out into a new life. como que ahí dimos un paso como hacia una vida nueva. You need time to sleep. Es importante que tomes tiempo para dormir. When Elijah was so depressed, Cuando Elías estaba tan deprimido, 1 Kings 19, en Primera de Reyes 19, he'd done great. He'd been faithful. él
hizo cosas geniales, fue tan fiel, And then Jezebel came for him. pero luego vino Jezabel. Now, how did God restore him? ¿Y cómo fue que Dios lo restauró a él? He said, you need to go away, have a bit of Dijo, a break te from here. tienes que ir, tienes que descansar. And he gave him some food and he let him sleep. Y le dio comida y dejó que durmiera. Then he gave him some more food and Y let luego him le sleep. dio más comida y que durmiera más. And then he got to a place where Y he could luego speak to him quietly. llegó a un punto en que ya Dios le pudo hablar en el silencio. Now, let me tell you this. Ahora déjame decirte esto, The Lord will not let you go. el Señor nunca te va a soltar, He will not drop you. no te va a dejar caer, He will not drop your family. nunca va a dejar caer a tu familia. And he knows that we can't carry this. Y Él sabe cuando no podemos llevar algo. And that's why he said, Y por eso Él dijo, come to me ven a mí, if the load is too much. si la carga es demasiado pesada, ven a mí. And take my yoke, Y toma mi yugo, get close to me, acércate a mí, and you will find y rest for your soul. hallarás reposo para tu alma. And learn from me, because I'm gentle Y and I'm aprende de humble mí, in que heart. soy manso y humilde de corazón. And this is like Y esto somebody who's been in a war, es como alguien que ha estado en una guerra and they need to take them from the front line. y toca sacarlo del frente de la batalla. They need to give them some restoration. Les tienen que dar como restauración. You need the love of people who love you. and trust. Necesitas el amor de gente que te ama y gente que cree en ti. Please don't think about getting married again right now. Por favor, por ahora no pienses en casarte de nuevo por este a lot momento. of people make an instinctive decision. Mucha gente de manera instintiva toman esa decisión. Pero, But Oh, perdón. Obviamente eso es algo demasiado prematuro. Muy no, I cerca. didn't imagine Pero you were going to la try and do pregunta that. es, claro, en claro. un futuro, porque se parte de un amor al 1000%, siempre los dos, lo que hablaban ahorita, hasta que Dios o la muerte nos separe. ¿Hasta qué punto? La pregunta era hasta qué punto en un futuro, I know. 2, 3, 5, 10 años, no sé, puede llegar uno a abrir su corazón a otra relación en un futuro. You're just setting me up for my second book. Ah, pues ahí me estás preparando para escribir la parte 2 del libro. Sí, se está adelantando. Estamos solo en el primer. Because, you see, I was 40. Mira. I definitely didn't remarry quickly. It was 14 years. Yo no me casé rápidamente, en mi caso fueron 14 años los que pasaron. But I am now Pero ahora estoy casado, very happily muy, remarried. muy feliz casado. I never imagined how that could Nunca happen. me imaginé cómo podría suceder. And I never imagined how I, as a pastor, could ever meet Y anybody. nunca imaginé cómo yo, como pastor, podría volver a conocer a Because otra I'm not going persona. to go on a dating site. Porque yo no iba a empezar a salir Poor o a meterme lonely a pastor, a contact un me here. sitio de citas y toda esa cosa y salir. Then I became very Y defensive. entonces fue muy a la Because defensiva. whenever I went to another Porque church, cuando yo iba a otra iglesia, the pastors or their wives were always los trying to get me pastores, married to las somebody. esposas siempre querían casarme con alguien. Especially Bray Sibley, he was a bad Especialmente one. el pastor Bray Sibley, ese sí que fue tremendo, terrible. But he had his wife to help him. Pero su esposa le hacía la segunda también. But all these pastors wanted to Pero help me. todos estos pastores lo que querían era ayudarme. And I didn't know, seriously. Y yo no sabía, de verdad que no. And I think it took me many Y years. creo que me tardé varios años. But this is just me. Pero bueno, este es mi caso. I've been married nearly 30 years. Llevaba casado más de How 30 long have you años. been married? ¿Cuánto llevas tú? 23 años. It's a long time. Sí, es harto tiempo. All I came to the conclusion was Yo a la conclusión a la que llegué fue esta. I have to be defensive a little bit with people. Tengo que ser un poco defensivo con personas. Because if I'd taken all their advice, I'd have to change religion. I have Porque many wives by si now. tomaba el consejo de todos, me hubiera tocado cambiarme de religión porque hubiera tenido muchas esposas. But I thought, if this is going to happen, Pero pensé, bueno, si eso llega a suceder, the Lord loves me. el Señor me ama, He knows me. me conoce, He knows sabe my fears, my cuáles vulnerabilities. son mis temores y vulnerabilidades, mis esperanzas. So I'm just going to have to stay vulnerable before Him, Así que voy a mantenerme vulnerable delante de Él trust Him, y confiar en Él and go a day at a time. y tomarlo un día a la vez. And sometimes it's just about making a Y a decision. veces es cuestión de simplemente tomar la decisión.
And we had a prime minister in our country. Nosotros tuvimos un primer ministro en nuestro país It's called Churchill. que se llamaba Churchill. And even when it seemed like the whole country was going to be dominated by the Nazis, Y aún cuando pareció en un momento que todo el país iba a caer bajo el dominio de los nazis, he said, we'll never surrender. él dijo, nunca nos rendiremos, We'll never quit. nunca nos daremos por We'll never vencidos, give in. nunca cederemos. I made a decision. Y yo tomé la decisión. I've decided to follow He Jesus. decidido seguir a Cristo. I'm not turning back for No anything. daré la vuelta atrás nunca. I don't know if I'm going to run there, No I'm going sé to walk, I'm si going voy to a crawl, correr o caminar o gatear, but I'm going forward. pero de que voy adelante, voy God's hand adelante. is on my La life. mano de Dios está sobre mí God's hand is on your y la life. mano de Dios está sobre God's ti, hand is on your family. sobre tu familia God también. is not finished with you. Dios no ha acabado Your contigo. story is not Tu finished. historia no se ha acabado. You have hope and a Tú future, tienes esperanza y tienes futuro. and you are going to make Y it. tú vas a salir adelante. And you got a new friend. Y vamos a ser excelentes amigos. Amén. Amen. Mauricio, no sé si quisieras hacer, bueno, una oración de gratitud por la vida de Connie y todos nosotros también. Y vamos a comprometernos todos a orar siempre por Mauricio Villamil y su familia, sus 2 hijitos. Porque creo que los meses posteriores, cuando alguien parte, ahí es donde hay que proteger la mente y el corazón. Entonces, por eso sentí de que debías estar acá. Sí, señor. Amén. Es bastante. Bueno, hubo algo muy especial en este tiempo y ya que la pastora pues, me da este momento, se lo comentaba al pastor César hace un poco que hablamos. Es una lucha de emociones. Y iba yo en el carro y estaba escuchando una adoración. Y esa adoración me trajo como ese dolor de la ausencia de mi esposa. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice, discierne tus emociones. Porque aunque era la alabanza, la adoración, las emociones que estaban viniendo no eran correctas, porque eran como de amargura, como de una tristeza extrema, como no de no sentir, porque pues obviamente uno siente, pero es otro tipo de tristeza. Y de pronto en vez de empezar a decir, Señor, pero ¿por qué? ¿O qué pasó aquí? O algo, en ese momento Dios me llevaba a hacer esa oración, agradecerle por todo el tiempo que habíamos pasado, por cosas que habíamos pasado. Entonces todos esos recuerdos que traían tristeza, en ese momento fue gratitud. Y fue un tiempo bien bonito allí. Tocó estacionarme un momentico y tomar fuerzas para esto, pero fue algo muy especial por eso, porque el morir es vida en Cristo. Y más que tener otros sentimientos que de pronto lo puedan a uno desviar o sacar del propósito, es agradecerle a Dios. Y ese agradecimiento va un poco más allá, porque uno, Señor, gracias por estos alimentos, que pues sí, uno está agradecido, pero agradecerle a Dios por alguien que ya no está, que uno ama, que es todo en la vida, es tremendo. Entonces, vamos a hacer esa oración. Gustaría que nos pusiéramos de pie. Pienso que cada uno de nosotros tiene algo que agradecerle a Dios. Yo por la vida de mi esposa, por todo lo que vivimos, por todo lo que me enseñó, por todo lo que fue para mi vida y para muchas personas también. Pero qué bueno que también de pronto tomemos un momento para agradecerle a Dios por esas personas que no están, o por esas cosas que de pronto se perdieron.
Y cada uno hizo no un momento de esto, sino un monumento. Y les ha traído sentimientos incorrectos. Les ha traído amargura, les ha traído una tristeza extrema, depresión, abatimiento. Todas esas cosas que no vienen del Espíritu de Dios. Porque lo que viene del Espíritu es gozo, lo que viene del Espíritu es restauración. Y allí es donde nosotros discernimos qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Entonces allí con tus ojos cerrados puedes decirle hoy: Señor, yo te doy gracias por esto, Señor, que de pronto viví o estoy viviendo. Señor, gracias por la esposa, Dios, que me diste, Señor. Una mujer íntegra, una mujer entregada, una mujer, Señor, como un día me la prometiste, Dios. Y aún me diste mucho más en ella, Señor. Gracias, Dios, por esa gran mujer, Dios. Tú puedes decirle hoy al Señor: Señor, gracias, Dios, por esto que me entregaste. Gracias, Señor, por esto que un día me tocó soltar de pronto y no entendía el porqué. Pero tú hoy, Señor, me das el entendimiento de saber que no fue muerte, no fue pérdida, fue vida, Dios. Y hay una promesa de vida abundante, Señor, porque es lo que tú nos das, Dios. Nuestras vidas te pertenecen y tú tienes el poder total, Dios, de hacer con ellas lo que tú quieras o como tú quieras, Señor. Por eso lo que nos resta a nosotros, Señor, es decirte, Dios, gracias. Gracias por la vida que tenemos, gracias por el momento difícil, Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das, las pruebas, las alegrías, Dios. Porque tú eres un Dios grande y poderoso, Dios, que siempre, siempre, siempre quieres lo mejor para nosotros, Dios. Te damos gracias hoy, Dios, por todas esas grandes personas, Dios, que han partido. Pero también, Señor, gracias por estar tan pendiente de nosotros, Dios. Te amamos infinitamente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.